La noche había caído sin aviso, como caían casi todas las desgracias en la frontera. El viento arrastraba polvo seco contra las paredes del rancho y hacía crujir la madera vieja como si también ella quisiera huir. La muchacha estaba de pie junto a la puerta, con las manos apretadas contra el pecho, como si así pudiera mantener el corazón en su sitio. No levantó la voz, no hizo un escándalo, solo dejó escapar la verdad en un susurro, como quien teme que hasta las palabras puedan traicionarla. No quería ser esposa al amanecer. El vaquero no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, escuchando no solo lo que había dicho, sino todo lo que no había podido decir. En la frontera, las confesiones siempre llegaban incompletas, rotas por el miedo, por la costumbre de sobrevivir callando. Él conocía ese silencio. Había vivido en él durante años, desde que enterró a su familia y aprendió a convivir con una soledad que nadie más parecía notar. Cerró la puerta despacio, pero con firmeza. El sonido del cerrojo al encajar fue seco, definitivo. Afuera quedaba el mundo. Adentro, la promesa. La muchacha soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía días. No lloró, no todavía. Se apoyó en la pared como si las piernas ya no le pertenecieran. El vaquero señaló una silla junto al fuego y le ofreció una taza de café caliente. No hizo preguntas. Sabía que, cuando alguien huía de algo así, cada pregunta podía ser una herida más. La chimenea crepitaba con una calma casi irreal. La luz del fuego dibujaba sombras largas que parecían vigilar la habitación. Ella tomó la taza con manos temblorosas. El calor la sorprendió, no recordaba la última vez que alguien le había dado algo sin pedir nada a cambio. Había llegado al rancho al caer la tarde, siguiendo un camino que apenas conocía. Alguien le había dicho una vez que aquel vaquero era un hombre extraño, solitario pero justo. Que no le gustaban los problemas, pero tampoco miraba hacia otro lado cuando veía una injusticia. A veces, en los pueblos pequeños, la reputación era lo único que se podía usar como salvavidas. Cuando por fin habló, lo hizo sin adornos. Contó que su familia había arreglado el matrimonio sin preguntarle nada, que el hombre al que la entregarían era mayor, respetado, intocable. Dijo que nadie la había escuchado cuando pidió tiempo, cuando dijo que no estaba preparada, que tenía miedo. En su mundo, el miedo de una joven no pesaba tanto como la palabra dada entre hombres. El vaquero asintió en silencio. No frunció el ceño ni golpeó la mesa. Simplemente escuchó, como si cada palabra quedara guardada en algún lugar profundo de su memoria. Había visto demasiadas veces cómo la frontera se tragaba a los más débiles con la excusa de la tradición o la necesidad. Aquí no, dijo al final, con voz baja pero firme. Aquí no te van a llevar. Ella lo miró por primera vez a los ojos. No buscaba promesas grandiosas, solo certeza. Y la encontró. Esa noche durmió en una habitación pequeña con una manta limpia y una vela encendida por si la oscuridad regresaba con los recuerdos. El vaquero se quedó despierto junto a la puerta, sentado en su silla, con el rifle apoyado contra la pared. No porque esperara un ataque inmediato, sino porque sabía que la valentía no siempre se demuestra con palabras, sino con la disposición a quedarse. Al amanecer, el mundo intentó reclamar lo que creía suyo. Caballos se detuvieron frente al rancho. Voces exigieron explicaciones. El vaquero salió al porche sin alzar la voz, sin provocar. Dijo que la muchacha estaba bajo su techo y que nadie cruzaría esa puerta sin su consentimiento. No habló de honor ni de leyes escritas. Habló de humanidad, de límites, de elección. Las amenazas llegaron como siempre llegan cuando alguien rompe una costumbre injusta. Pero también llegaron las miradas dudosas, las voces que empezaron a preguntarse si aquello que siempre se había hecho debía seguir haciéndose. La frontera era dura, sí, pero incluso allí las grietas podían dejar pasar la luz. Pasaron los días. La muchacha ayudó en lo que pudo, cocinó, limpió, aprendió a trabajar la tierra. No como una obligación, sino como una forma de recuperar algo que le habían quitado, la sensación de decidir. El vaquero nunca la trató como una carga ni como una deuda. Era una huésped, una persona, nada más y nada menos.
Con el tiempo, la tensión del miedo fue aflojando. Las risas regresaron, tímidas al principio, más seguras después. Hablaron de cosas simples, del clima, de los caballos, de los lugares que ella soñaba con ver algún día. Él escuchaba como si cada sueño fuera importante, como si el futuro no fuera un lujo reservado solo para unos pocos. Cuando finalmente la gente dejó de venir, cuando el peligro inmediato se disipó, ella se dio cuenta de algo que no había esperado: no solo había sido salvada, había sido vista. Y eso, en la frontera, era casi un milagro. El vaquero nunca pidió reconocimiento. Sabía que el mundo seguiría siendo injusto en muchos lugares, pero también sabía que, al menos una vez, había cerrado una puerta contra esa injusticia. Y para él, eso era suficiente. La muchacha se quedó el tiempo que necesitó. Cuando se fue, lo hizo por decisión propia, con la cabeza en alto y el futuro abierto. Antes de partir, se detuvo en el umbral y miró atrás. La puerta seguía allí, firme, como un recuerdo de que incluso en los lugares más duros, alguien puede decir no. Y ese no puede cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, pesado, como si también dudara en avanzar. El rancho despertó lentamente, el crujido del piso, el relincho lejano de un caballo, el olor a café volviendo a llenar la cocina. Ella observó la luz filtrarse por la ventana y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el día no la empujaba hacia un destino impuesto. El vaquero salió temprano a revisar los corrales. No dijo mucho, pero dejó sobre la mesa un plato caliente y una nota breve: aquí estás a salvo. Vuelvo pronto. No necesitaba más palabras. Ese gesto, simple y constante, fue un ancla. A media mañana llegaron rumores con el viento. El pueblo murmuraba, como siempre, que el vaquero se había entrometido, que no era asunto suyo, que romper una promesa traería consecuencias. Ella escuchó esos ecos desde la distancia y sintió como el miedo intentaba volver a tomar forma. Se apoyó en el marco de la puerta, respiró hondo y recordó el cerrojo encajando la noche anterior. La puerta seguía cerrada. El mundo, afuera. Cuando él regresó, traía polvo en las botas y una calma que parecía inquebrantable. Se sentaron frente a frente, el café humeando entre ambos. Ella habló de su infancia, de los caminos que nunca eligió, de las decisiones tomadas por otros en su nombre. No buscaba lástima, buscaba ser escuchada. Él lo hizo sin interrumpir, como si cada frase fuera una verdad que merecía su tiempo. No te deben nada, dijo al final. Pero tú te debes a ti misma. Esa frase se le quedó grabada. No era un discurso heroico ni una promesa imposible. Era una llave. Al caer la tarde, dos hombres aparecieron a caballo frente al rancho. No venían con violencia abierta, pero sí con esa autoridad aprendida que no admite respuestas. El vaquero salió al porche, cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie, firme. La conversación fue corta. Ellos exigieron. Él negó, no alzó la voz, no amenazó, dijo, simplemente, que no cruzarían ese umbral. La tensión fue un hilo estirado al máximo. Finalmente, los hombres se fueron, no vencidos pero tampoco victoriosos. El polvo volvió a asentarse. El vaquero regresó adentro y apoyó la espalda en la puerta cerrada como si solo entonces permitiera que el cansancio lo alcanzara. Puede que vuelvan, advirtió. Y puede que hablen más. Ella asintió, ya no temblaba. Sabía que la seguridad no siempre era definitiva, pero también sabía que el miedo había perdido terreno. Esa noche cocinaron juntos. Ella cortó verduras con manos más seguras, él avivó el fuego. Hablaron de cosas pequeñas, casi banales, como si al nombrarlas reclamaran una normalidad que les había sido negada. Rieron cuando el pan se quemó un poco. El sonido fue extraño al principio, como si no perteneciera a la casa, pero pronto se acomodó en los rincones. Con los días, el rancho se convirtió en un espacio de aprendizaje. Ella aprendió a montar sin prisa, a leer el cielo, a reconocer el lenguaje silencioso de los animales. Él aprendió a escuchar sin urgencia, a compartir el trabajo, a confiar en que cuidar no significaba poseer. Se establecieron límites claros, respetuosos. La protección no era una jaula, era un puente.
El pueblo siguió observando desde lejos. Algunos comenzaron a cambiar de tono. No todos, pero suficientes. Las historias se reescriben así, no con grandes gestas, sino con persistencia. Un no sostenido en el tiempo puede volverse contagioso. Una tarde, ella recibió una carta. La leyó despacio, con el ceño fruncido. No pedía que regresara. No exigía explicaciones. Era, más bien, un intento torpe de salvar las apariencias. Un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado. Ella dobló el papel y lo guardó sin prisa. No necesitaba responder de inmediato. Por primera vez, el tiempo era suyo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, sin presión. Pensar, respondió. Elegir, y lo hizo. Decidió quedarse un tiempo más, no por miedo, sino por crecimiento. Decidió aprender, ahorrar, trazar un plan. Decidió que su vida no sería una huida eterna, sino una construcción. Llegó el invierno con su rigor. El rancho resistió. Compartieron silencios largos, miradas cómplices, respeto mutuo. Nunca cruzaron líneas que no debían cruzar. El cuidado se mantuvo limpio, honesto. La confianza se volvió costumbre. Cuando la primavera asomó, ella supo que era momento de partir. Había una oferta de trabajo en un pueblo cercano, una oportunidad concreta. Preparó su equipaje con manos firmes. El vaquero la ayudó a ajustar la silla del caballo y le entregó una bolsa con provisiones. La puerta, dijo, siempre va a estar aquí. Ella sonrió, con gratitud serena. No por cerrarla, respondió, sino por haberla cerrado cuando más lo necesitaba. Se abrazaron, brevemente, como quienes se reconocen sin ataduras. Ella montó y se alejó por el camino, el horizonte abierto frente a ella. Él se quedó mirando hasta que el polvo se asentó. Esa noche, el vaquero volvió a cerrar la puerta. No por miedo, sino por memoria. Sabía que, a veces, el acto más valiente no es abrir, sino sellar el paso a lo injusto. Y en ese gesto simple, repetido, encontró una paz que creía perdida. Porque cuando alguien dice no quiero, y otro escucha y protege, el mundo, aunque sea por un momento, aprende a respetar.